Muy buenos días, mi nombre es Fabiana Mena, soy presidenta de la Fundación Gran Chaco, soy antropóloga y bueno, y trabajo desde hace 20 años en programa de desarrollo en las comunidades rural, indígena, campesina de la región del Gran Chaco y en particular con la mujer y me he especializado en políticas con enfoque de género. Entonces, en ocasión del Día Mundial del Agua, quisiera compartir con ustedes la experiencia que venimos llevando adelante con la Fundación Gran Chaco en distintos proyectos e iniciativas relacionadas con género y agua. En primer lugar, eh, una de las dos preguntas, digamos, que nos convocan hoy en este evento es, por un lado, ver cuáles son las problemáticas y las brechas de género, la problemática específica de las mujeres respecto al acceso al agua. Bueno, aquí le traigo dos imágenes, ¿no? Por un lado, la imagen de Francisca, una mujer wichí de Misión Nueva Pompeya cargando agua, y por el otro, algunos, digamos, números, indicadores a nivel internacional que nos muestran en primer lugar cómo, digamos, a partir de la división del trabajo al interior de las comunidades rurales, al interior de la familia, las comunidades rurales, las mujeres son las encargadas, tienen la responsabilidad de proveer agua para la casa, así como nos muestra este gráfico en el 64% de las personas que se ocupan del agua son mujeres. Y toda una serie de otros indicadores que nos indican justamente cómo las mujeres son afectadas de manera diferenciada frente a la escasez y la carencia de agua respecto a los hombres. Hay, impacta, por ejemplo, en la matrícula escolar, impacta en otras actividades de productivo y de esparcimiento, porque si las mujeres tienen que dedicar una carga horaria importante de recolección de agua, obviamente ese tiempo hay que reducirlo en otras actividades que pueden ser muy importantes también para el crecimiento de la familia a nivel económico y productivos. Pero más allá de las brechas, bueno, que son evidentes y que son conocidas, quisiera compartir un poco con ustedes hoy nuestra experiencia en la incorporación del enfoque de género en el desarrollo de políticas para el acceso al agua de proyecto concreto. Por un lado, me parece importante siempre aclarar que cuando hablamos de política de género no estamos hablando de políticas para las mujeres, porque si en ese caso analizaríamos solamente la problemática de las mujeres, sino cuando hablamos de políticas de género estamos analizando las diferentes condiciones, ¿no? En ese caso de acceso, de manejo de recursos agua por parte de hombres y mujeres, y cómo las distintas digamos, intervenciones que se pueden implementar o llevar adelante alteran estas relaciones desiguales y que están marcadas por un manejo diferente del poder. Entonces, cuando hablamos de política de género, hablamos de una intervención que quiere reducir la desigualdad, entonces que tiene como objetivo la igualdad entre los géneros, pero para poder lograrlo es necesario definir e implementar acciones de equidad de género, eh, que significa que hay que en muchas ocasiones llevar adelante algunas acciones de discriminación positiva, se pueden definir también, que apuntan a que toda la persona, más allá de su género, de su pertenencia étnica, de su localización geográfica, de su edad, puedan llegar, puedan acceder en igualdad de derechos eh, a las mismas oportunidades. Por eso, cuando hablamos de política de género, muchas veces se habla de política de equidad y con eso entendemos acciones específicas que tienden a reducir esas desigualdades. Ahí, por lo general, se clasifican en cuatro tipos de política de género. Una son las insensibles al género porque no toman en consideración, digamos, la condición y las situaciones diferentes de hombres y mujeres. En ese sentido, las políticas insensibles terminan siempre exacerbando los estudios, digamos, las investigaciones realizadas muestran que al no considerar el género se terminan exacerbando las desigualdades existentes. También en políticas que se declaran neutras al género, aun si hay diferentes, digamos, pensadoras y feministas que consideran que en realidad no hay política neutral al género, pero se suelen también clasificar
yo les sugiero que cada vez que escuchen una política neutra al género, bueno, que investiguen y que averigüen, porque seguramente está afectando de alguna manera la desigualdad de género. Las políticas sensibles al género, en cambio, son políticas que sí toman en consideración, de repente visibilizan, muestran la condición diferente de hombres y mujeres frente a una problemática, pero no implementan o no se proponen ninguna acción para modificar esta realidad. Mientras la política género responsiva realmente quieren dar justamente una respuesta, quieren transformar la relación, la desigualdad, bueno, en pos de la igualdad de género, que como todos ustedes saben es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los ODS número 5. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para poder implementar, diseñar e implementar estos tipos de políticas? Bueno, en primer lugar es el análisis de género. Cuando tenemos que abordar una problemática, siempre hay que desarrollar algún tipo de, digamos, de diagnóstico y de análisis con enfoque de género para poder definir acciones que a su vez tengo que medir, definiendo indicadores y un presupuesto acorde. Esas son como las tres herramientas clave: el análisis de género, indicadores de género y presupuesto de género. El análisis de género eh, se basa en 6, digamos, puntos claves que por un lado, digamos, pueden ser sintetizados también con 6 preguntas. La división, el ámbito de la división sexual de trabajo, que sería quién hace qué, el ámbito de la interseccionalidad. En ese sentido, cada vez que hablamos de política de género no estamos hablando solamente de una visión binaria de los géneros, hombre-mujer, sino que se asume, es implícito, diría, en una política género responsiva, asumir el enfoque interseccional, por lo cual cada hombre y mujeres somos atravesados por una serie de otros factores que son determinantes a la hora de poder definir algún tipo de intervenciones de políticas. Factores como la edad, como la pertenencia étnica, la pertenencia de clase, el nivel de educación y de formación, la localización geográfica, eh, por lo cual no pensemos solamente al género como la relación binaria hombres-mujeres, la diversidad sexual es otro factor, los colectivos LGBTI+, etc. El acceso a recursos, tanto materiales cuanto simbólicos, quién tiene qué, el acceso a la información, otro aspecto clave, es indispensable, la toma de decisiones, quién decide qué en la casa y en el ámbito colectivo, digamos, en el ámbito público, ¿sí? En la casa y en la comunidad, porque a veces las relaciones de poder o el rol de tomar decisiones diferentes en los dos ámbitos y necesidades especiales que es necesario identificar según la temática a abordar. Los indicadores de género no son indicadores, son indicadores en primer lugar desagregados por género, siempre con la visión interseccional. Entonces, indicadores desagregados según, digamos, hombres y mujeres, pero también según edad, según etnia, según clase social, localización geográfica. Pero los indicadores de género no son solamente datos desagregados por género, sino que pueden ser datos más cualitativo inclusive, que tengan que ver con acciones que son funcionales a la reducción de la desigualdad de género, no necesariamente de mujeres. Ahora le mostraré en el ejemplo del proyecto concreto un ejemplo de indicador en ese sentido. Y finalmente los presupuestos, que son, digamos, la herramienta privilegiada para poder desarrollar y asegurar que una acción realmente se pueda cumplir plenamente. Entonces es importante que el presupuesto considere todos los rubros de actividades que hemos identificado previamente, que sea adecuado y por lo general, bueno, hay distintas técnicas, pero la técnica del etiquetado de género es bastante, digamos, es muy usada y resulta muy útil a la hora de poder justamente etiquetar en los distintos rubros presupuestarios cuáles son las acciones funcionales a la reducción de la desigualdad de género, por lo cual puedo medir y monitorear la ejecución de este presupuesto. En el